¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este mensaje lo quiero dejar para la reunión de jóvenes, que lamentablemente tendría que haber empezado, pero como todos sabemos por este tema de la cuarentena y de las disposiciones que hay, no se ha podido comenzar la reunión de jóvenes, pero lo que queremos es, a través por lo menos de la tecnología y de este medio, estar unidos, estar juntos y comenzar de alguna manera la actividad de este año. El tema general para este año que propusieron los jóvenes fue es nuestra relación con Dios. Y dentro de ese tema, el primer tema que se iba a tocar era Dios como parte de nuestras vidas. Y la verdad que es un tema muy amplio y a la vez muy comprometedor. Dios como parte de nuestras vidas. Y a modo de resumen, por lo menos, hacer una introducción en alguna medida de lo que tendría que significar Dios como parte de nuestra vida. En realidad, Dios comienza a ser parte de nuestras vidas, si bien Dios siempre está, pero comienza a ser parte de nuestras vidas en el momento en que le conocemos, es decir, en el momento en que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Yo espero que todos los que estén escuchando el video hayan aceptado al Señor como su Salvador, y si no, es una buena oportunidad para repensar y saber de que Dios quiere ser el Salvador de cada uno de nosotros. Pero allí es donde comenzaría o donde comienza a formar Dios parte de nuestras vidas. Y si hubo personas en las que realmente Dios formó parte de sus vidas y que podemos tener como ejemplos, fueron aquellos primeros discípulos, a los que Dios, uno por uno, fue llamando. Y la realidad es esa, que a nosotros, a cada uno de ustedes o a mí, Dios en distintos momentos, en distintas edades, en distinto tiempo, nos ha ido llamando personalmente a cada uno de nosotros, como lo fue haciendo en la antigüedad, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, a llamar a cada uno de sus discípulos, como lo llamó a Andrés y a Pedro, cuando estaban dedicándose a pescar, eran pescadores en el mar. Bueno, aún llevando adelante su tarea, Jesús pasó por su lado y los llamó. Y ellos dejaron al momento esa tarea, ese trabajo, y le siguieron. Más adelante el Señor Jesús siguió caminando por las riberas del mar y se encontró con Jacobo y con Juan. Y también, en este caso, tanto Jacobo como Juan estaban remendando las redes que usaban para pescar. Las dejaron al momento y siguieron a Jesús. También en otro momento, más adelante, se encontró con Mateo, el que era recaudador de impuestos, y también dejó todo y le siguió al Señor Jesús. Así como esos discípulos, cada uno en su momento, Natanael, Felipe y los demás, fueron dejando sus tareas, sus actividades, a medida que iban conociendo al Señor Jesús. Así, cada uno de nosotros en un determinado momento le hemos conocido al Señor Jesús. Y a partir de ese momento, Dios entra en nuestras vidas. Ahora, de allí que Dios entre en nuestras vidas, hay un paso bastante grande para que Dios forme parte de nuestras vidas. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser eso? Sí, si hemos creído en el Señor Jesús, Él vive en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Pero de ahí a que yo le he dado el control de mi vida a Dios, hay una gran distancia. Y es eso, creo que lo que vamos a querer hacer durante todo el año. Entender eso, que Dios como parte de nuestras vidas significa que nosotros le entreguemos nuestra vida totalmente y completamente al Señor Jesús. Miren, la característica de los discípulos, que realmente, con todas sus dificultades, con todos sus errores, inclusive uno que le defraudó y le traicionó al Señor Jesús, tuvieron una característica. Primero,
que le siguieron de cerca al Señor Jesús. Le siguieron siempre de cerca. Después que le seguían de cerca, porque necesitaban de su alimento. Pero no me refiero solamente al alimento material, sino que necesitaban el alimento espiritual. Entonces, no solo le seguían de cerca, sino que aparte le seguían de cerca para recibir alimento espiritual. Y ellos aprendían de seguir al Señor Jesús, aprendían de verle, aprendían de escucharle. No solo le seguían de cerca para aprender y para recibir alimento espiritual, pero también le seguían de cerca y le servían. No solamente aprendían, sino que además le servían. Como en aquella ocasión cuando el Señor Jesús tuvo que alimentar a tanta multitud, bueno, ellos se encargaron de conseguir el alimento que después Jesús multiplicó en cantidad extraordinaria. Pero además tenía una característica especial que nos pasa a todos nosotros, y ya lo vamos a ver. Le seguían de cerca, le seguían porque necesitaban el alimento que Jesús les daba, le seguían porque le servían, pero además, si se alejaban del Señor Jesús, fracasaban. Si se alejaban del Señor Jesús, fracasaban. Entonces, una característica, o una de las características que debemos trabajar a lo largo de todo el año, si realmente queremos experimentar a Dios como parte de nuestra vida, como una verdadera parte activa de nuestra vida, es tener estas características por lo menos, de seguir al Señor Jesús de cerca y siempre, de estar cerca del Señor Jesús para aprender de Él, además de servirle a Él, no solo seguirle de cerca, aprender de Él, sino servirle y darnos cuenta que si nos alejamos de Él, fracasamos. Yo sé que les estoy hablando mayormente a jóvenes o inclusive a adolescentes, y sé muy bien que hay etapas en la vida de adolescente y de joven que uno cree que realmente ya sabe todo. Pero no solo pasa en esa etapa, sino cuando somos grandes también muchas veces consideramos que no sabemos absolutamente todo, o que sabemos cómo proceder en cada circunstancia, ante cada situación que se nos presente, y no es así. Pensar entonces sí que si nos acercamos al Señor Jesús, va bien nuestras vidas, pero si nos alejamos, fracasamos. Pero también hay un detalle, es que el Señor Jesús, después de haber resucitado y antes de subir al cielo, les dejó y les dio un proyecto, que era el de ir y predicar y hacer discípulos. Entonces, nos damos cuenta que Dios, como parte de nuestra vida, si lo logramos hacer, es un todo. Implica seguirle, implica aprender, implica servirle, implica no alejarnos de Él, implica tener un proyecto de vida sustentado en lo que Dios, en lo que Jesús quiere para nosotros. Miren, un ejemplo muy claro que no fue un discípulo de los 12, sino que apareció después en escena, que fue el apóstol Pablo. Se encontró de una manera distinta. Jesús lo llamó de una manera distinta al resto de los discípulos. Pero en cuanto se encontró con el Señor Jesús, la primera pregunta que le hace es ¿quién eres? No le conocía. Necesitaba conocerle. Primero el apóstol Pablo. Y la segunda pregunta que le hace es ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres y qué quieres? ¿Se dan cuenta entonces que hay dos pasos? El conocerle y el preguntarle cuál es su voluntad. Eso es lo que hicieron los discípulos. Pablo también tuvo momentos de fracaso, de dolor, de equivocarse, pero le siguió y le siguió de cerca. Y eso es lo que yo les quisiera dejar brevemente, hasta que nos encontremos pronto seguramente en la iglesia. El Dios como parte de nuestra vida es un título muy lindo, es un título muy amplio, pero la realidad que vivirlo es todo un trabajo, Y lo que nos podríamos proponer, un pequeño desafío, 3 desafíos, miren, yo me anoté aquí por lo menos 3 cortos desafíos.
hasta que nos encontremos o hasta que se encuentren en las próximas reuniones de jóvenes. Uno podría ser, durante este tiempo que es de cuarentena y que no podemos salir y que tenemos más tiempo que el común y corriente para pensar, yo les propondría, ¿qué hacer para, qué cosa necesitamos revisar y cambiar de nuestras vidas? Un punto. Queremos tener una vida en la cual Dios realmente sea y forme parte de nosotros. Un desafío podría ser qué necesitamos revisar y cambiar de nuestras vidas. Un segundo desafío puede ser qué hacer para mejorar mis vínculos con los que me rodean. Y un tercer desafío, qué servicio quiero realizar este año en la iglesia. El título es Dios como parte de nuestras vidas. Si a lo largo de este año lo que pretendemos es conocer más, estudiar más, va a estar muy bueno. Pero si eso no lo bajamos a la práctica, este título va a quedar como un título nada más. Dios como parte de nuestra vida. Lo que quiere Dios es que lo bajemos a la práctica. Propongámonos estos pequeños desafíos. ¿Qué necesitamos revisar y cambiar de nuestras vidas? ¿Qué hacer para mejorar mis vínculos primeramente con mis hermanos, con aquellos que van a la iglesia, luego con los que nos rodean, con nuestros amigos? ¿Y qué servicio puntual puedo prestar este año en la iglesia? Miren, el ejemplo más claro que podemos tener y que realmente nunca se equivocó es el del Señor Jesús. Y yo me anoté unos pasajes en los que habla del Señor Jesús cuando era joven, cuando estaba creciendo, cuando era un adolescente. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios como parte de nuestra vida. Es seguir este ejemplo. Crecer, fortalecernos. En la parte física, seguro que sí. Acá me dice, y el niño crecía y se fortalecía. Pero además dice que se llenaba de sabiduría. Crecía en sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y también era la gracia sobre los hombres. ¿Por qué entonces en estos cortitos pensamientos o reflexiones tener como parámetro el Dios como parte de nuestra vida? Pero todos, no solo ustedes, sino yo, todos, bajémoslo a la práctica. Es lo que Dios quiere. Realmente Dios quiere que sea una real parte en cada una de nuestras vidas. Sería bueno que lo logremos, que trabajemos para lograrlo. Que a lo largo de este año, todos ustedes, yo también, con el resto de la iglesia, trabajemos para que Dios sea una verdadera parte en nuestra vida. En una palabra, que Dios tenga el control de cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.